como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este glorificado. Estuve entre vosotros con debilidades, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del poder del Espíritu de Dios, para que nuestra fe no se funde en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría, no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes ni de los gobiernos de este mundo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, sabidurías ocultas por Dios desde la creación del mundo, desde que Él predestinó antes de los siglos para su gloria, la cual ninguno de los príncipes de este mundo, ningún gobernador de este siglo conoce, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le temen. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu. Porque el Espíritu de Dios escudriña todas las cosas de Dios y lo más profundo. Porque ¿quién de los hombres conoce el espíritu del hombre sino el mismo hombre? Bueno, así también nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que, sea que vivamos nosotros en este mundo, presentemos la gloria de Dios tal y como Él lo ha dicho en su palabra. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabidurías humanas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No las puede percibir porque son cosas de Dios. Porque para él los hombres ven las cosas de Dios como locura y no pueden entenderla. Pero los que han recibido el Espíritu de Dios sí la entienden. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el Señor. Hemos leído en el libro de Primera de Corintios capítulo 2, desde el versículo 1 y desde el versículo 1 hasta el 16. Repetimos, hemos leído Primera de Corintios capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 16. Y aquí encontramos la sabiduría de Dios. Nuestro tema es la casa de Dios, la iglesia de Dios. Cuando decimos la iglesia de Dios, no hablamos de un rótulo denominacional. Hablamos del cuerpo místico de Cristo. O sea que la iglesia es la amada, la elegida, la preferida, la que Él compró con su sangre y la lavó con agua pura con su palabra. No toda aquella persona que dice que cree en Dios, o que hable de Dios, o que enseñe de Dios, cuanto quiera él avalarse en lo que crea o le hayan enseñado, o deberes religiosos, o observa cualquier mitología o lo que sea, no toda persona es de Dios, aunque hable de Dios. La Escritura dice que nosotros no hemos recibido sabiduría del mundo. Y no estamos en contra de colegios, institutos, universidades. Sin embargo, la sabiduría que viene de Dios es locura para los ateos, es locura para muchos maestros, es locura para toda la humanidad que no tienen el Espíritu de Dios. Porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios es el único que escudriña la mente de Dios. Y esto no es con sabiduría humana. Nuestro tema es la casa de Dios, el templo de Dios, la novia, la esposa, la elegida, la prometida, la iglesia del Señor, la que Él compró con su sangre y viene a llevar. La Escritura dice que no hablamos con sabiduría humana,
Porque si los hombres que viven en la tierra hubieran conocido a Dios, jamás lo hubieran matado, jamás lo hubieran crucificado. Y hoy, actualmente en el siglo que vivimos, si la humanidad conociera a Jesucristo, jamás se comportarían como se comportan. No, si las personas conocieran el Señor. Pero esto solamente el Espíritu Santo lo revela. Aquí en este su tema, la casa de Dios, la iglesia de Dios, no es un rótulo. No es un rótulo denominacional. Hablamos de la iglesia fiel, la elegida, la verdadera. Y esta iglesia fue comprada y Dios ha dado las arras de su Espíritu como un anillo de compromiso. Ha dado el Espíritu Santo, el cual es el emparejador. Y esto no lo puede recibir ni el religioso pagano, ni el religioso mundano, ni el religioso comercial, ni el religioso acomodado, ni el religioso que verdaderamente atribuye las cosas confundiendo. O sea que las personas hoy actual, creen que todo es relativismo. Dios no es relativismo, Él es absoluto. Entonces, las personas hoy, como decir el ecumenismo, o que todos, no importa de qué iglesia sean, todos forman grupo del mismo Dios, imposible. La luz y las tinieblas no pueden llevarse. La justicia con la injusticia no se llevan. Hay una iglesia, hay un cuerpo, y esa es la fiel, esa es verdaderamente la iglesia amada y la elegida. La Escritura dice claramente que Dios no cambia, pero vemos ahora que las diferentes iglesias, entre comillas, todas ellas hablan lo que les viene en gana. Tenemos hombres corruptos, réprobos en cuanto al conocimiento de Dios, alejados de la verdad, de tal manera que estas personas tienen cautiva el corazón por el engaño y no pueden conocer las cosas de Dios, porque el Espíritu Santo no se los revela a ellos. Hablemos de un vaso limpio. Si el ser humano ha de beber agua, lo ha de ser en un vaso limpio. Pero Dios, que es más sabio de quien viene, al único y sabio Dios, toda sabiduría, entonces Él tiene una iglesia en la cual Él se manifiesta. Él dice en su palabra, en el libro de San Juan, capítulo, mire, la Escritura dice, en el capítulo 6:44, ninguno puede venir a mí, ninguno, si el Padre que me envió no lo trae. Nadie puede. O sea que el verbo conjugado, nadie puede. Intente como quiere, Jesús lo dijo de esta manera. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Esto es el apóstol Mateo que dijo, procurad entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, la palabra mucho le incluye a usted y a todo el mundo entero, incluye al predicador, incluye a todos los apóstoles, sean estos de Dios, o sean apóstoles de hombre, o sean apóstoles conforme a su propia conveniencia. Sin embargo, esto no les atribuye a ellos, nunca los coloca jamás en el gremio de la iglesia del Señor. La casa de Dios, dice aquí la Escritura, que esta sabiduría solamente Dios se las ha revelado a su pueblo. Veamos aquí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo. Nadie. Ni los mormones, ni los bahá'í, ni los testigos, ni católicos, ni carismáticos, ni el papa, ni cura, ni ningún evangélico, ni ningún hombre debajo del cielo puede poner otro fundamento. Y los fundamentos de las pseudas iglesias, entre comillas, o sea, las llamadas iglesias, que ellas mismas se denominan iglesia de Dios y se ponen nombres y todo esto, se persignan, rezan, claman a pichingos, a muñecos, a momias. Esto no los hace hijos de Dios. En la casa de Dios no tiene participación con ídolos. Dice la Escritura entonces aquí en el versículo 12 de 1 Corintios capítulo 3. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, óigame, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues el fuego lo va a revelar, por el fuego será revelada. Y si la obra de alguno va a permanecer, entonces Dios lo va a aprobar. Mire bien, hay tres materiales buenos, dice aquí en este pasaje: oro, plata, piedra preciosa. Pero también hay tres materiales ruines. La madera, por muy buena que se mire, bien tapizada, ya pueden haber ebanistas o alguien que los haga bien, no resiste el fuego. La madera no la resiste. Por muy bellas que se miran las iglesias o las dogmas de ellos, o la doctrina o la filosofía que tengan, no es aprobado por Dios como una madera. Dice aquí, material de madera, heno, hojarasca. Y esto el fuego lo prueba. Si la persona que dice ser cristiana
Dios es el quien tiene la primera y la última palabra. No la tiene el sacerdote, no la tiene ningún pastor de ninguna secta o de ninguna denominación ni ninguna secta religiosa. Bien, la gente cree que Cristo es un relativismo. Tú crees eso, yo creo esto, respetémonos, usted no me ataca. No, eso no es así. Jesucristo no es relativo. Jesucristo verdaderamente es absoluto, absoluto. Y sin embargo, hoy actualmente las personas creen que todos los caminos van para Roma. No es cierto. No todos los caminos van para Roma. La Escritura dice, Jesucristo dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre. No es a través del rezo de María, no es el rezo de ninguna imagen, de ningún santo, haya existido o no haya existido. Porque tenemos santos pseudos, entre comillas, las religiones, santos que, por ejemplo, como el indio Juan Diego, o hablamos de Ramón Nonato, y un montón de pichingos que no tienen ni memoria de ellos, ni los que los veneran no saben quiénes son. Nunca se dio referencia de ellos. Pero estos no son nada, nada tiene que ver con el gremio divino. La Escritura dice claramente, la iglesia del Señor, viéndolo aquí, nadie puede poner otro fundamento que el que ya existe. Dicho de otra manera, la Escritura dice claramente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y agrega, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No lo hay. No es a través del rezo, no es a través de ningún religioso, no es a través de observar deberes religiosos o persinaciones o sacramentos o misas o novenarios o andar una Biblia debajo del brazo como un desobrante o cantar. No, eso no tiene que ver nada. Nada con el cristianismo. La Escritura habla que Dios es absoluto. Si algo es blanco, si es negro, es negro. No puede ser mediocre, es blanco o es negro. Al pan, pan. Al vino, vino. Si es de día, es de día. Si es de noche, es de noche. Si no está arriba, está abajo. Si no es bueno, es malo. Si no está adelante, está atrás. Si no va para el cielo, va para el infierno. Si no es de Dios, es del diablo. No podemos nosotros decir que Dios es bueno. Si usted cree esto, yo creo esto. Cada quien crea, respeta. No podemos hacerlo. Nunca. Nunca. Lo que es de Dios es muy distante, como del cielo a la tierra, muy diferente. La tierra es diferente al cielo. Entonces no pueden ser iguales jamás. Sin embargo, hay personas que creen que sí, que Jesús es relativo y todos se llaman hermanos. Eso viene del ecumenismo. Una iglesia mundial que Satanás va a gobernar y su líder, el mentado engendro del diablo, que es el anticristo, ellos van a tener una iglesia pagana donde todo se vale de todo. Se vale de todo, se vale de todo. Ahí nada es malo. Y así la tenemos ahora. Sin embargo, Dios habla de otra manera. Dice la Biblia en Hebreos 12:14, sin paz y santidad nadie va a ver a Dios. O sea que el Papa, si no tiene santidad, si no se ha apartado de idolatría, de cosas de falsedad, de falacia, de herejía, cosas que Dios no lo aprueba, es un hereje. Y el hereje no tiene parte con Dios en el cielo. Hay pastores que van a ir al infierno eterno. No me diga que no. Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21, no porque me digan Señor, Señor, van a entrar al reino de los cielos. El versículo 22 dice, muchos en aquel día me van a decir Señor, Señor. Muchos, abarque la palabra y enfóquela. Muchos me dirán Señor, pero en tu nombre hacíamos milagros, hacíamos señales. ¿Qué le dice el Señor? Apártense de mí, hacedores de maldad. Que el verbo conjugado hacer, ¿qué hacían? Maldad. No era pueblo de Dios. Sin embargo, en este su tema, la casa de Dios, el templo de Dios, la iglesia del Señor, presenta la Biblia como está escrita. Seguimos en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá daño, pérdidas, si bien el mismo será salvo como por fuego. Versículo 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Porque el templo de Dios es vuestro cuerpo y santo tiene que ser. Que nadie os engañe en ninguna manera. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio, si cree en este siglo ser religioso, conozca que lo que hablamos es palabra del Señor. Y aquí es donde la iglesia fiel, y aquí es donde hay un desafío. Satanás fue tirado del cielo y era un ángel mejor que todas las iglesias seudas del mundo entero. Dije del mundo entero. Sin embargo, Satanás era un director de música en el cielo.
Y dice la Biblia, según dice en el libro de Ezequiel 14, dice que él fue arrojado con su perversión de música. ¿Dónde comenzó la perversión de música? En el cielo. Sin embargo, Dios lo constituyó un fantasma, un demonio. Dice la Escritura, venga tu reino, oh Dios, y se haga como en el cielo tu voluntad. Entonces en la tierra, déjeme decirle, es terrible lo que va a ocurrir. Es horrible lo que viene. Dice la Biblia que Dios va a hacer su voluntad. Nadie lo va a parar. Nadie puede. Ni los gobiernos todos juntititos, ni los que antes nos antecedieron podrán ellos parar este Dios terrible, temible, poderoso, digno de gloria, de honra, de poder y exaltación. Porque el Dios a quien servimos es fuego consumidor, como dice el libro de Hebreos. Dios es fuego consumidor. Así es que la palabra del Señor permanece firme. Seguimos con la Escritura. La Biblia dice entonces, en 1 Corintios 6:19, vamos a leerlo. Y esto es lo que tenemos en la iglesia fiel y verdadera. Queremos la Biblia. No queremos comentarios. No necesitamos opiniones. No. Todas las opiniones juntas, mándalas a volar. Dije, mándelas a volar. Dios no es como el hombre. En Isaías 55 él dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni mis caminos son los de ustedes. O sea que las personas quisieran que Dios se acople y se acomode al sistema de ellos. Imposible. Dios tiene la primera y la última palabra. El hacedor ordena a sus criaturas, y usted y yo tenemos que estar sujetos a Dios. Satanás es astuto. Esa criatura perversa está engañando a la humanidad con un pseudo y falso cristianismo, que llevándolos a todo al ecumenismo, o sea, al relativismo, que todo se vale. Todos hablan de Dios. Mentira del diablo. Un momento. Si usted va a la casa del parero, del tatacongo, del hechicero, del adivino, y todos magos, sortílegos, todos esos diablos hablan de Cristo. La bruja habla, la ramera habla, y todo homosexual hablan. Todos hablan de Dios. Todos. Hasta el mismo demonio habla de Dios. Entonces, no es hablar de Dios que lo constituye un hijo de Dios a uno. La Escritura dice claramente, a la ley y al testimonio nos adherimos. Si alguien no habla conforme a este libro, no es de Dios, no le ha amanecido. Y no importa que tan populacho sea, tan famoso, tan conocido sea. Seguimos con la Escritura. Dice entonces, palabra del Señor dice aquí. Estamos leyendo en el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 6:19. ¿Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ya no soy vuestro? Versículo 20. Porque habéis sido comprados a precio de sangre. O sea que Cristo redimió su iglesia. Y luego agrega aquí diciendo, pues a Dios servimos. Fuimos comprados por sangre. Presentad vuestros cuerpos pues en el servicio de Dios. El servicio de Dios no es andar tocando una puertecita y vendiendo atalayas y engañándose y engañando a otros. Ese no es servicio de Dios. Servicio de Dios comienza desde su cuerpo. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios. Óigame. Usted en su casa no quiere basura. Usted no quiere cosas malolientes. Dios en su casa, que es la iglesia de Él, la fiel, la verdadera, no quiere suciedad tampoco. El que es santo y el que no lo es inmundo, impuro. Así es que la Escritura dice claro, ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Mire que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5. Mire que claro, en el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? O sea, porque hay personas que dicen, nosotros somos la iglesia de verdad, nosotros somos la iglesia, nosotros y todo el mundo. Y usted lo va a ver que parecen políticos, no estamos en contra de los políticos. Sin embargo, han hecho del evangelio de Cristo un evangelio mercader, mundano, rampante, comercial, diabólico, endemoniado. Y tenemos de toda especie de evangelio y evangélicos ahora. Sin embargo, la luz se distingue entre las tinieblas. Dios es diferente. En Cantar de los Cantares dice aquí, el señalado entre 10,000. Mi amado es señalado entre 10,000. La iglesia del Señor. Óigame, nosotros somos hermanos de europeos que a veces ni conocemos, algunos japoneses, chinos, yugoslavos, brasileños. Sin embargo, hablamos el mismo lenguaje, hablamos el mismo idioma. Hablando de esta manera, usted va a ver que los pájaros, podemos notar nosotros que los pájaros todos casi tienen un mismo idioma. Si usted viene a cualquier aldeíta, pueblo, el zanate pilla como otro zanate en cualquier otra comunidad. Si usted va a Japón,
desde Honduras, usted llega allá, se va a dar cuenta que el gallo canta como todo gallo latinoamericano, o no, canta de otra manera. La gallina es un solo lenguaje, bien. Usted puede notar esto, que todo animal que en África, en todo el globo terráqueo, en el mundo entero, la especie de ese animal, trasladémosla donde quiera que sea, dicho de otra manera, el frijol donde quiera es frijol, el arroz donde quiera, y en todos los idiomas es arroz. La genética no puede cambiar esto. Ya está establecido. Lo mismo la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, aunque nosotros no estemos allá donde ellos están. Sin embargo, cuando nos encontramos o nos encontraremos aquel día en gloria, todos tendremos un solo lenguaje, porque nuestra mente es Cristo. Por eso es que no haya cabida la pseudo iglesia entre nosotros, no haya lugar ella, porque no es la iglesia de Cristo, es una iglesia de discrepancia, es una iglesia apóstata. Bien dicho de otra manera, Apocalipsis dice la ramera. Ramera quiere decir prostituta. La prostituta es mujer de uno como es mujer de otra. O sea que se vale de todo. Esto no es malo. Un momento, en Dios no se vale de todo. Si alguien no hace lo que dice Dios, no es de Dios y punto final. Puede andar una cruz, puede andar una Biblia, puede ir a la iglesia que vaya. Es un diablo más metido en una iglesia, y así de sencillo como lo oye. La Escritura dice entonces acá, dice que nadie nos engañe, nadie nos puede engañar. Un poquito de levadura, dice, versículo 7, estamos en 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis, óigame, nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue crucificada. ¿Está oyendo? Cristo es la Pascua de la iglesia cristiana. Cristo es nuestra Pascua, no diciembre. Cristo es la Pascua. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado. Y esto es así, así quedó, así fue y así será. Entonces, es lo diferente de la otra iglesia, que esos tienen una mentada Pascua cada vez una vez al año. Sin embargo, nosotros no. Nosotros la tenemos todos los días, tenemos nuestra Pascua, que es Cristo Jesús. Él es nuestra Pascua, no diciembre. Pero la iglesia pagana, mundana, comercial, rampante, idolátrica y todos aquellos pseudo relativos, relativismo y todo aquello, eso es un conjuro del diablo, eso es una trampa y doctrina de demonio para llevarte y enlazarte en el error que muchos han caído. Pero si quieres huir del engaño y la falacia, está el libro, la brújula del cristiano, la Santa Biblia. Nadie se va a perder con la palabra. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Seguimos leyendo entonces aquí, nadie nos engañe. Así que celebremos la fiesta con panes sin levadura, no con levadura de malicia ni maldad, sino con panes sin levadura, sinceridad. Mire aquí, os escribí que no os unáis con ninguno que se llame hermano si es fornicario. O sea, personas que tienen amor libre, le llaman ellos. Amor libre, o sea que se untan como dos animalitos, se unen y cero matrimonio. Ellos dicen estamos casados, pero eso es mentira. Nunca han honrado las leyes, o sea, los municipios tienen una alcaldía municipal y usted sabe lo que es un matrimonio, algo legal. Sin embargo, la Biblia dice aquí, os escribí que no os unáis con ninguno que llamándose hermanos fuere fornicario. Óigame, fuere fornicario o avaro. ¿Cuántos evangélicos pseudo diabólicos son avaros? O sea, que aman la avaricia, quieren tener más. Y usted los mira cantando, haciendo dramas, comedias y haciendo toda rifa, bingo, sorteos. Y todo es una mercadotecnia, mercancía, negocio, mercantilismo. Todo se habla de billete. Hay iglesias ahora pseudas, diabólicas, y pastores e hijos del mismo demonio que ahora están más interesados en dinero, y dinero más que hablar de Jesucristo, de la salvación, del juicio venidero. Y es más, ni lo mencionan, ni siquiera mencionan esas cosas, porque hablan de prosperidad, y estos son falacias y engaños. Veamos aquí lo que la Sagrada Escritura dice. Más bien os escribí que no os unáis con ninguno que se llame hermano si es fornicario o avaro o idólatra. O sea, que un católico, como dicen Cristo, dicen ellos así, yo soy católico, apostólico y romano. Mentira, no han ido a Roma, no son apostólicos porque los apóstoles no enseñaron doctrina de idolatría. Ellos no hablaron eso.
Si fuera católico, apostólico y romano, apostólico, romano, si los romanos mataron a Cristo, pues, ¿quién era Poncio Pilato? Y es que no sabe el credo, lo asesinaron los romanos. Pues si usted dice que es católico, apostólico y romano, esas tres cosas son falsas. No es cierto, no tiene doctrina, no hay base. Jesús dice en su palabra que Él no enseñó la idolatría. Dice, no os unáis con ningún idólatra. Y no solamente las momias, los pichinguitos que dicen María, un pedazo de cemento, basura, pues basura. Oyó la palabra basura, que la gente cree que eso no tiene base con Dios. Hay un solo Dios y a Él hay que temer, honrar y adorar al Creador de todos los siglos, al Creador del sol, al Creador de todas las cosas. Le guste o no le guste, Dios debe ser alabado por encima de todos y de todas las cosas. Dice, no os unáis con ningún idólatra, ningún maldiciente, ningún borracho, ningún ladrón, con ninguno, con el tal ni aún comáis. Óigame, ni coman con ellos. Vea pues entonces la diferencia de la luz y las tinieblas. Donde hay luz no puede haber tiniebla. Así. Nada de relativismo, nada de eso, sino, como decimos, absoluto, como está escrito. La palabra del Señor entonces nos dice aquí. Tenemos que ver en 2 de Corintios, pasemos al libro de 2 de Corintios, por favor acompáñenme con su escritura. 2 de Corintios capítulo 6, ¿qué dice Dios de Él y su iglesia? 2 de Corintios 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oiga la palabra, mandamiento del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual, o sea, yugo. ¿Ha visto los bueyes arando? ¿Ha visto alguna vez un buey arando con un burro? O sea que a la izquierda va el burro y a la derecha va el buey. No pueden, no se concuerda. El buey tiene que arar con otro buey y el burro que are con otro burro. Nunca ha visto usted, jamás has visto en tu vida que un burro está pegado y que ponen un venado arando con un animal de otra especie. Aquí la escritura dice claramente, versículo 14, 2 de Corintios 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea que no creen. Si alguien dice que cree en Dios es mentira. Si no le cree a Dios, porque si se creyese en Dios se apartaría del pecado, porque Dios odia la maldad, Dios odia esa abominación, a Dios la maldad y el pecado. El hombre que confía en Dios se aparta del mal, no sea grande, pequeño, chico, no importa raza, tribu, nación o lengua. El hombre que conoce a Dios teme, se aparta del mal. La Biblia dice, apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Entonces, a la ley y al testimonio nos adherimos. Dice aquí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene, óigame, qué comunión hay la luz con las tinieblas, y qué concuerda Cristo con los ídolos, con Belial. Versículo 16, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre vosotros, y yo seré para vosotros Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Pero mire qué dice el versículo 17, por lo cual la Biblia dice, salid de en medio de ellos. Oiga el verbo conjugado, salgan. Salir, Dios nos llama a salir. Si usted es un católico y cuando leas la Biblia, te lo prometo, si amas a Dios te vas a salir de ahí. Si eres un Bahá'í, un testigo, un carismático, de cualquier falsa religión, aún de un falso evangelio, porque ya tenemos falsos evangélicos, falsos pastores y falsos apóstoles que se han metido encubiertamente con herejía. O sea que estos maestros del siglo XXI, acomodándose, saben cuál es el gusto del pueblo, y ellos conocen como el político cuál es el gusto del pueblo, y por allí buscan el punto débil. ¿Me entiende? O sea que si conocen que una calle está rota, hacen promesas de esa calle. Si saben que falta agua, pues hacen promesas de agua, tuberías, cañería y todo. Entonces los creyentes han descubierto, los falsos y pseudos, los falsos evangélicos, que la iglesia actual no leen la Biblia. Entonces con facilidad estos se amontonan, hablo que son montones, sin número, maestros conforme a su propia concupiscencia. O sea que para ellos se vale de todo, ellos les vale un comino como usted viva. Santidad, esa es una ofensa decirle, eso es un golpe mortal, decirle absténgase,
Usted no puede andar con las cosas del mundo. No las ame. Las cosas del mundo Dios las odia. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 5. Óigame, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ellos piensan en orar, abstenerse de toda especie de mal. Ellos buscan leer la Escritura en lugar de estar viendo novelas, paquines, pichinguitos y toda pérdida de tiempo y entretenimiento. La iglesia fiel, la de Cristo, la de Él, no tenemos tiempo para eso. No nos queda tiempo. Dios no nos llamó a esto, mucho menos a jugar. Óigame, a jugar. Pero hay iglesias seudas diabólicas de los hombres que ahora hasta canchita tienen y son tan vulgares, dije vulgares, que hay una que se llama el Espíritu Santo. Óigame, le ponen el nombre del Espíritu Santo, va a jugar contra la iglesia, que hijos del demonio. Oyó lo que dije, hijos del demonio, o sea, de Satanás. Esto es imposible. Nadie, todo, yo creo que hasta la persona más necia del mundo, si usted le pregunta, dígame, si Jesús estuviera ahora, ¿sería un deportista? ¿Sería volante? ¿Sería un portero? ¿Sería un... ¿Qué puesto le buscarías en el deporte? Ninguno. Él no es de este mundo. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Los que son de la tierra son terrenales, cosas terrenales hablan porque ellos son de acá. Un carnicero habla de carne. La persona que es motorista habla de su vehículo y motor. La persona que es chapeador habla de chapeo, de grama. El que es sastre habla de tela. Y así va por la profesión. Según es la persona, si es cristiano verdadero, solo Cristo es cristocéntrico, en su corazón es Cristo. Pero si en medio pseudo se vale de todo, puede hablar de esto, del otro, y todo, y se mete en todo. Porque es eso, falso, pseudo, discrepancia hay en él. Entonces la Escritura dice aquí, estamos en 2 de Corintios 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, dice el Señor, apartaos. No toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Seré para vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Óigame, somos el templo de Dios, versículo 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Signo de interrogación. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea que si usted me trae un pichingo de esos, ¿cómo se llame? Suyápalo, Lourdes, San Antonio, San Miguel, como le llamen, mire, yo lo agarro, lo hago pedazos, porque ese pichingo fue creado por un perverso comerciante de un vivero para ganar dinero. ¿Puede acaso algo que fue creado por el hombre salvarme a mí? Si usted es sabio, agárreme una muñeca y una momia de esta y váyase al lago de Yohoa y comiencen a nadar los dos a ver quién va a salvar a quién. Si pesa 7 cemento, ¿quién se va a ir abajo? Usted va a tener que salvar la muñeca. Usted va a tener que salvar esa momia, porque esa momia no puede valerse ni por sí misma. Pero la gente, eso le gusta. Eso se enseña en el catolicismo, que todos son imágenes que hay que clamarle a Dios. Mentiras, mentiras. Eso lo hizo la iglesia con fines de lucro. Ahora pues tantos santos mediadores, tantos dioses, cuando solo hay un solo mediador. ¿Dónde está el sacrificio de Cristo entonces? Y no estaba María en la tierra. ¿Para qué vino Cristo? ¿Quién murió por los pecadores? ¿Quién es el Salvador? ¿Se llama Mario o María? ¿Cómo se llama? Se llama Jesús. Jesús, porque la gente odia la verdad, porque no quieren nada con el Salvador, porque odian el camino divino. Veamos aquí lo que la Escritura dice entonces. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitar entre ellos. Veamos en Efesios capítulo 2:19. Efesios en la Biblia 2:19. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. 2:19 Efesios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Edifíquense pues en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, a quien todo el edificio bien coordinado, bien corsetado, va creciendo para ser un templo santo a Dios. Óigame, aquí el templo de Cristo no es la catedral. No son los grandes coliseos donde valen millonarios. Eso va a agarrar fuego. Usted sabe lo que es la palabra fuego, literalmente. Dios va a quemar las catedrales, las basílicas, les va a meter fuego, porque Él sabe que Él va a destruir esta tierra. Todos los elementos de este mundo van a ser destruidos, porque Él lo dice en su palabra. Dios no le va a pedir permiso a nadie, porque Él es Dios soberano y Él puede hacer con su creación lo que Él quiere. Dice la Escritura entonces así. Así que ya no sois extranjeros, ni sois advenedizos, sino que sois ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Dios mío, ser familia de Dios, pues sí. ¿Quién te hizo? Dios.
¿Quién te formó? Dios. ¿Quién te creó? Dios. Tú eres la voz de Dios. Tú eres la voluntad de Dios. Tú eres el pensamiento de Dios. A Dios le plació hacer. ¿A quién sirves? ¿A quién honras? Déjame decirte lo que la Escritura sigue diciendo. En quien, versículo 21, estamos en Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien coordinado, coordinado, o sea, armonía. 2 músicos, 3, 4, 5 músicos. Tienen que estar de acuerdo con la tona bien, la nota bien entonada, bien, ¿me entiendes? Para poder tener una comunión entre sí. O sea, pues una armonía. Bien coordinado, va creciendo para ser un templo de Dios. En quien vosotros, así también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Óigame, ¿cómo es posible que digas que tienes a Dios y eres un borracho? ¿Cómo es posible que dices que tienes a Dios y eres un mentiroso? ¿Cómo es posible que digas que tienes a Dios porque andas en la cruz y eres un afeminado, un ladrón, un idólatra, que en lugar de adorar a Dios te postras delante de un pichingo? María, esa no es María, esa no es la cara de ella. Y si quieres ser sabio, búsqueme esas mentadas santas cenas. Mire que en uno tiene ojos azules, en otro tiene otros ojos café, en otros tiene otra vestidura, porque el pintor los pinta, el esculpidor lo hace como le viene en gana. Pero ahí está la gente siempre bobita, tontita, ignorantita y siempre siguiendo a Satanás. Y eso no es así. Jesucristo, sus discípulos, sus apóstoles, sus profetas jamás nos enseñaron a andar un pedazo de leño en el lomo, de piedra o de mármol o de qué material sea, de oro o de ahí de cedro, como lo es Suyapa, que 6 centímetros, que 5 centímetros y todo. Esas son momias. Si usted me da esos pichingos, los quemo, los hago pedazos, los boto, hago tortillas con ellos, pues los meto al fuego. Eso es lo que haría, porque eso no tiene poder, eso no salva, eso no hace bien ni hace mal. Si usted me pregunta cuántos de esos hemos destruido, más de 150 pichingos de esos, y qué felicidad sentimos bajar a eso y darle la gloria al único soberano. Él es espíritu, Él es poder, Él hace tronar, Él hace que todo el cielo se tiemble y hace terremotos, hace verdaderamente que la tierra se estremezca como ebria. Ese es el Dios que creó cielos y tierra. Pero un pichingo de estos, con fines de lucro, inventado por la Iglesia Católica Romana, óigame, eso es perder su tiempo. Ahora, veamos aquí lo que la Escritura dice. Repito, Jesús no es relativismo, es absoluto. Jesús no nos enseña en toda la palabra a ser idólatra. En Deuteronomio, en el mandamiento del capítulo 27, oiga bien lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, mire lo que la palabra del Señor dice. Mejor Éxodos. Si usted lee Éxodo 20, desde el versículo 3, 6, usted va a encontrar que dice, no te hagas imagen de nada. Oiga, nada. De lo que hay arriba ni abajo en la tierra. No las honrarás. No las honrarás. Que viene la feria de la patroncita. El patroncito no es basura. Eso es basura. Esos patroncitos ahí de pichingo son basura. Dije basura. Eso es basura. Eso Dios no lo aprueba. Dios no lo aprueba. Él no lo aprueba. Bien. Si viene el día de la madre, ¿qué te gustaría entonces? ¿Darle un besito a la fotografía a tu madre o dárselo mejor a tu madre? Porque algunos dicen, no, pero es como tener la foto de la mamá. Mentiras, mentiras. ¿A quién le darías entonces? ¿La promesa la darías a la foto o vivirías para tu madre los 365 días del año honrándola como Dios dijo? Hónrala, honra a tu padre y tu madre. ¿La honras? ¿Eres una persona obediente a tu mamá? No hablo con una joven, porque también las viejas que ya envejecieron, ¿fuiste obediente con tu madre? Pues arrastras maldición, porque esa maldición viene de Dios si no fuiste obediente. Porque la Escritura dice, para que te vaya bien. ¿Sabe por qué hay gente con enfermedades en los hospitales y le va mal? Que me hicieron brujería, mentira. Esos brujiles, esos mentirosos y asalariados, esos hechiceros que andan por ahí tirando suerte, esos son vividores, ignorantes, diabólicos, siervos del demonio y de las tinieblas. Esos no tienen poder sobre la iglesia del Señor, porque Jesús dice en Lucas 10:19, yo les doy a ustedes poder sobre toda poder del diablo. Ningún brujo puede callarnos. Oiga, si pudieran callarnos, no lo harían. Si pudieran detener la iglesia. Intentaron matar a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Innumerables, ni se cuentan. Vea, en la mentada guerra contra el cristianismo, en las mártires de los santos en el siglo XVI, el XVII, cuando el mentado Mussolini, Franco de España, cuando el mentado Adolfo Hitler, y así grandes perseguidores de la iglesia del Señor. ¿Dónde está la iglesia?
¿Y dónde están ellos? Ellos están podridos allá ardiendo en el infierno, sus almas y sus cuerpos hechos una polvadera donde fueron sepultados. Sin embargo, Jesucristo se levantó. Ese es el Dios nuestro, al Dios que adoramos, al Dios que bendecimos, al Dios de los dioses, al Dios de todas cosas y de todos y de todas las cosas. Sea Él bendito por los siglos de los siglos. ¿Qué diferencia hay entre el pueblo de Dios y los falsos? Hay mucha diferencia, mucha. No nos parecemos con nadie. No, lo blanco no se parece con lo negro, o no, o sí. ¿Es algo relativo o es? ¿Cómo es? ¿Relativismo? ¿Lo blanco y lo negro se parecen? No, es absoluto. ¿Es negro o es blanco? ¿Sos de Dios o sos del demonio? ¿Vas para el cielo o para el infierno? No importa, aquí no hay relativismo. Que Santa María, Madre de Dios, ruegue por nosotros. Primer grande mentira: Dios no tiene mamá. Cuando Dios creó a María ya existía el universo. El ángel Gabriel vino a darle noticias a María y Gabriel venía del cielo. ¿Cómo es que es mamá de Dios y todavía no le ha dado a luz si Dios le está mandando la noticia a ella? No creas la mentira del catolicismo, son mentirosos. Y millones innumerables de católicos van a ir al infierno y algunos ya están allá por la ignorancia. Porque Dios manda en su palabra diciendo que hay un solo Salvador, singular, masculino, no dice femenino. Tantos santos. Si usted se va a la India hay más de 300, 1 millón de dioses. Una rata es Dios y todo es Dios para ellos, porque todo es relativismo. Con Dios no hay relativismo, es absoluto. La Escritura, veamos. La Escritura dice aquí en el libro de Efesios: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Así dice la Escritura. Nosotros somos la casa de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Mire, Hebreos 3, 6. Por eso en la iglesia del Señor nos basamos a la ley y al testimonio escrito. Las Escrituras dan testimonio de Cristo Jesús. Eso es lo que dice San Juan 3. Bendito sea Dios, San Juan 5:39. Así dice que la Escritura es inspirada por Dios y ella es la que nos da vida eterna, las Escrituras. Bien, veamos aquí entonces lo que dice en el libro de Hebreos 3, versículo 6. Pero Cristo es un hijo y Él es el hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el final, óigame, nosotros somos la casa de Dios. No es un mormón, no es un pseudo pastor, no es una monja, no es un carismático, no es un pseudo evangélico. Los que mantengan firme la doctrina del Señor, viviéndola. Este evangelio hay que predicarlo, pero hay que vivirlo. Si tú lo predicas, si no lo vives, cuando venga Cristo te quedarás, porque por dentro y fuera, el que hizo lo de adentro hizo lo de afuera. Y Dios manda verdaderamente que sirvamos a Dios con lo de dentro. Pregunto, cuando lavas un plato, pregunta, ¿lo lavas por fuera y por dentro está sucio y así comes en él? Tú me dirás no. ¿Por qué? ¿Verdad que es absurdo? Pues Dios manda que te laves por dentro y por fuera. La hipocresía Dios la aborrece. Y la hipocresía es mantener la cara como santito enfrente de los demás, pero adentro andás un racimo de demonios. Andás el orgullo por dentro, la soberbia te mata, la petulancia, la avaricia, el egoísmo, la chismología y todo lo que Dios aborrece. La Biblia dice: no andarás chismeando, no dirás falso testimonio. Y esto, si lo haces, vives, si no, estás perdida. Dije, estás perdido. La Escritura entonces dice: nosotros somos la casa del Señor. Veamos entonces lo que dice: somos piedras vivas. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 2 dice: de las piedras vivas. La iglesia del Señor, la casa, la iglesia fiel y la verdadera. Primera de Pedro, sea bendito Dios, capítulo 2, versículo 4 al 9. Leo. Primera de Pedro 2, 4 al 9. Acercaos pues a Cristo, piedra viva, desechada por los hombres. ¿Qué quiere decir desechada? Que no quieren nada con Cristo. Hábleles de música, hábleles de entretenimiento, hábleles de película, hábleles de cualquier cosa que ellos quieran oír. Pero Dios no te va a hablar lo que quieres oír. Tú tienes que acoplarte a Dios
Él es Señor y tú un bicho miserable, aunque seas cafetalero, ganadero. ¿Sabes que eres tan cobarde que has puesto tu confianza en un pedazo de hierro? Pistola pues, pistola, rifle de cualquier calibre. Tienes tu confianza en un pedazo de fierro, hasta que andas el fierro te sientes hombre. No seas ignorante. La Escritura dice claramente así, y lo estamos leyendo aquí. Acérquense a Dios, que Él es verdaderamente, óigame, desechado por los hombres. Vosotros pues también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, sacerdocio real, santo, para que ofrezcan a Dios sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Acerquémonos a Dios, acerquémonos a Cristo. Entre más te acercas a la luz, más suciedad vas a ver en tu ropa que te cubre. Dios dice que Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo es que alguien dice que es cristiano y tiene 2 mujeres? Oíme, necio. Óyeme, perdido hombre. Óyeme, mujer ignorante. ¿Cómo puedes engañarte si eres una persona que practica sexo libre? No honras a tu marido y a escondidas de él y a espalda de tus padres o de tu madre hace lo que te viene en gana. ¿Por qué? Porque la simiente que tienes no es de Dios. Si fueras de Dios no harías eso. Los hijos de Dios no necesitamos estar solos para pecar. No. Siempre tenemos un radar, una conciencia, un alma. El que hizo el ojo nos mira, el que hizo el oído oye. No podemos andar con conversaciones deshonestas y palabras que a Dios no le agradan, no. Porque tenemos un vigilante continuamente. ¿Sabe qué? En el mundo entero, para que la gente fuera tal vez regular, habría que ponerle la mitad de la población que vigilara la otra mitad. Porque los ladrones no podrían robar si tienen un policía cada uno a la par. Pero eso es imposible. Los narcotraficantes y los traficantes de armas no podrían andar con eso porque saben que ahí hay un militar. Entonces no se podría. Sin embargo, Dios nos ha dado una voluntad para que escojamos entre el bien y el mal. Entonces la iglesia del Señor hemos sabido escoger entre el bien. Sea bendito el Señor. Veamos entonces que la Escritura dice que nos acerquemos a Él. Él es piedra viva en Apocalipsis 21. Veamos acá. Cristo es templo, Apocalipsis 21, es el último libro de la Biblia que nosotros estamos viendo. En Apocalipsis 21 dice la palabra del Señor, sea bendito el Señor por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21, versículo 22, leo, dice así, palabra del Señor. Dice, y no va a haber templo en el cielo, porque el Señor Todopoderoso, Él es el templo. Óigame, Él es el templo, Él es y el Cordero de Dios. La ciudad en el cielo no tiene necesidad de luz, ni de sol, ni de luna. O sea que la luna y el sol no se ocupan allá porque, dice la Escritura aquí, no va a haber, porque el mismo Dios la iluminará, el Cordero la alumbrará. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de Jesucristo. Miremos que la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, palabra de Dios. Pero los cobardes son personas que no quieren acercarse a Dios porque temen, dicen, mire, déjenme explicarles, dicen, si uno se convierte a Cristo, uno sufre más. No, son cobardes. Dice, ni los cobardes, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Quiere que eso lo repita? Pero los cobardes, los incrédulos, o sea que no creen en Dios, abominables, los homicidas, esos que andan matando, los fornicarios, los hechiceros, ¿me entiendes? Los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Si Dios dice claramente que van a tener su parte en el libro del infierno, entonces, ¿qué más queremos? Claro, yo entiendo por qué la gente no quiere nada con Dios, porque aquí al borracho tiene que dejar. ¿Y quiénes son los que se molestan? El borracho, cuando se le dice que deje la borrachera, se molesta. El hombre que le dicen deja de andar tunanteando con varias mujeres, además solo una sinvergüenza, ese le duele. Dice, ¿y esto va conmigo? Pues sí, ¿con quién más? Pues es contigo. Y el ladrón, él no le gusta eso, porque cuando son confrontados por la verdad, ¿quiénes se molestan? Porque la cervecería sabe que el día que todos se conviertan a Cristo, la cervecería van a tener que tirarla ahí a la Juan, al Motagua, a Lulú, van a tener que botar todo eso basural que anda envenenando al prójimo. ¿Cómo se siente un hombre cuando ya anda bien tragueado, no? Bien endemoniado, que jamás en su juicio cabal hablaría cosas. ¿Han habido alguien que hasta mata a su padre? Pues bien borracho. Dígame que sí, o no.
Hay algunos, el 90% de los accidentes no es debido al licor. Aunque la licorera en la mentada Navidad sacan un anuncio comercial que dice: la licorera les desea feliz Navidad. Y porque la licorera te desee feliz Navidad, ella va a resucitar el montón de muertos que ha matado la licorera. Van a los hogares que ha destruido. ¿No ha visto los alcohólicos anónimos echándole día y noche para recuperar un pachanguero? Pero nadie dice nada. Son hombres pero diputados, pero grandes borrachos en la oficina. Oiga, hombre, ahí tienen la cerveza y el whisky, esclavos del cigarro. Mire, un cigarrito los maneja. Ay, me duele la cabeza, dice, tremendo racimo de hombre, pero tiene que tener el purito en la boca. No, hombre, no le da vergüenza, dije vergüenza, que un pequeño cigarro de tabaco tenga que gobernar tu vida. Oh, no, eso no puede venir. Pero allá anda el hombre, todos los admiran, es abogado, dice, es licenciado, pero son esclavos de qué, del vicio. Hay esos cantantes como Vicente Fernández, que usted los mira, que son elogiados y famosos, y los Tigres del Norte. ¿Alguno de estos no ha oído hablar de José José? Pasaba hasta las 3 de la mañana bien borracho, pachanguero, el pobre. ¿No ha oído la enfermedad que tiene? No se dio cuenta que ni los doctores lo pueden curar. José José. Y la gente los admira porque son apariencia por encima. Ay, qué lindo canta. Y tienen que inyectarlos para salir al auditorio. Tienen que inyectarlos. Óigame, son grandes gente esclava. Esclavos del vicio, esclavos de la ignorancia, esclavos del error. Jesús dice en San Juan 8:32, conocerán la verdad. La verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De condenación. ¿Libre de qué? De acusación. ¿Libre de qué? De ignorancia. ¿Libre de qué? De todo clase de falacia y engaño. Porque la verdad, si conoces algo que es luz, ¿quién te va a decir y te va a meter terapia que las tinieblas son la luz? Cuando tú sabes que no, porque conoces la luz. Cristo es la luz del mundo. Así que la palabra del Señor dice claramente, dice en su palabra el Señor, que para los hombres es locura el evangelio. Es locura, no creen en ello. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Por esto va a dejar de ser el infierno, por esto dejará de ser el castigo eterno. Bendito sea el Señor. Podemos ver nosotros que la Escritura dice claramente, a la ley y al testimonio nos adherimos, y este es el mandamiento de Dios. Veamos aquí, hay personas que dicen, mire, la gente los observa, mire, hay que respetar, relativismo, mire, ecumenismo. Así están las iglesias ahorita. ¿No miró los encuentros? El grupo G12, ay, esta gente decían que estaban en Cristo, pero solo vino la llamarada de tusa de los encuentros. Hasta pagan para ir a encontrarse con Dios. Qué absurdo es eso. Y si la gente no tiene dinero, necesito entonces dinero para ir a adorar a Dios. Necesito dinero. Óigame, pero ¿en qué parte de toda la Biblia Jesucristo le dijo a los pobres, miren, yo los voy a salvar, pero prepárenme un par de euros? Van a prepararme un poco de ahí, de esa moneda de Israel. No, hombre, si estos no dicen, mira, si usted quiere entrar, ¿qué vale la entrada? Tanto. A los encuentros, al concierto. Estos son mercaderes e hijos del diablo. Somos, óigame, enemigos. Somos enemigos. El hecho de que hablen de Dios no nos hace amigos con ellos. Somos enemigos. La luz y las tinieblas no se llevan. No hay compañerismo entre ellos. Sea bendito el Señor. Hablamos sabiduría de Dios, no sabiduría de este siglo. La Escritura dice que es grato delante de Dios el cristiano fiel y verdadero. Yo miro un montón de personas diciendo que son cristianos, pero son borrachos. Un montón de gente diciendo que son cristianos, que son ladrones. Hay pastores bandidos y no sé por qué me meto tanto con ellos, perversos, que ahí siempre quieren sonsacarle dinero porque no trabajas. Busca la industria acá en Río Lindo, tírate a las cañeras, mijo. Buscar, trabajar ahí, ¿me entiendes? Eso dijo el Señor, con el sudor de tu rostro. Está bien, pero ahí andan con soborno, manipulaciones. Se te van a acabar la pólvora porque la gente va a descubrir que solo sos dinero. La gente lo va a descubrir. No hay nada oculto que no vaya a salir. Así como todas las cosas van a salir a luz, tarde o temprano la gente se ha dado cuenta de este mensaje de la iglesia Sendas Antiguas. Verdaderamente sea bendito el Señor. Nosotros tenemos que entender que esta palabra es de Dios y no es de los hombres.
y a ella nos aferramos. Entonces, ¿quién va a ir al infierno? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Aquí dice la Escritura, palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no van a entrar al reino de Dios? Injustos. Ahí andan hombres dejando hijos botados, engañando a muchachas, muchachitas loquitas, que no le hacen caso a su mamá, quieren irse de la casa y le creen a cualquiera que viene a los estados de un barco, viene con cadenas, y solo porque le ven buenos relojes y buenas cadenas, las muchachitas se dejan engañar, locas, ignorantes y ciegas. Eso lo hacen porque el Espíritu Santo no está en ellos. ¿No sabéis que los injustos no van a entrar en el reino de Dios? No erréis, no se equivoque, ni los fornicarios, amor libre. O sea que nunca llevaste a tu pareja al cabildo, pues no seas casado. Allá no firmaste nada, sos un fornicario, una fornicaria. Tú tienes que entender que la Biblia, vuelvo a decir, no es relativo. Bueno, que si uno ama a Dios, Dios lo conoce, olvídalo. Solo hay un camino que conduce hacia donde tú vas, y si solo ese camino hay, no puedes tirarte por otro lado. Hablemos de algo. ¿Quieres ir a Roatán? Solo hay dos maneras de hacerlo, barco o avión. Hay otros lugares, vaya, hablamos de Puerto Rico. Si vas a Puerto Rico no vas a ir en línea de ferrocarril, porque ahí no hay ferrocarriles. Solo hay una forma de ir porque es una isla. Tienes que ir en barco o en avión. Pues Dios pone las reglas. Por muy motorista que seas, el camino es el que ordena las reglas. Si hay curva, hay que curvear. Si hay pendientes, el camino manda las reglas. Cristo dice: yo soy el camino. Y Él ordena cómo tenemos que andar. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, o sea, adúlteros, mujeres casadas con otro hombre y ya eran casadas. Esto no le gusta, yo sé que no le gusta. ¿Por qué? Porque usted sabe que es recasada, recasado. Y ahí están, detrás de los púlpitos. Bueno, al Señor sea la gloria. Y solamente a Él. Nos vemos. Dios.